Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 4 del ciclo 2019-2 tenemos un tema bastante importante. Entiendas importante como un tema que ha sido bastante recurrente en los exámenes de admisión, que es el periodo de los grandes sistemas, puesto que tiene a los dos más grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles. Para que puedan seguirme de una manera más conveniente, les recomiendo y los exhorto a que vean el video de teoría, y en este video, que podemos denominar de práctica, vamos a resolver los ejercicios que nos plantean. Vayamos a la pregunta número 1. Luisa es una astrónoma que luego de leer la alegoría de la caverna llega a la conclusión de que Platón estaba en lo correcto al atribuirle verdadera realidad al mundo de las ideas. Su experiencia profesional le ha enseñado que generalmente los datos sensibles son solo una sombra o distorsión de la realidad y en ese sentido constituyen un obstáculo para alcanzar el conocimiento verdadero. De lo anterior se deduce que Luisa considera que para alcanzar las verdades debemos, recordemos la ontología platónica. Para Platón existen dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. En el mundo sensible existen cuerpos sensibles y en el mundo de las ideas existen ideas. Por ejemplo, todas las pizarras que ustedes han visto en su vida estudiantil son las apariencias de pizarra, las sombras de pizarra. La verdadera pizarra está en el mundo de las ideas, que es la idea de pizarra. Entonces, de esta diferencia, Platón concluye que el mundo sensible es aparente y el mundo de las ideas es verdadero, o la verdadera realidad. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes ven los videos de sus distintos profesores y ven distintos tipos de camisa. Bien, Platón diría que esas son la apariencia de camisa, las sombras de camisa. La idea de camisa no la van a ver, no la van a percibir con su vista, sino que la van a entender con su razón porque está en el mundo de las ideas. Es decir, la ontología de Platón nos dirige a la nociología. En la nociología, por los sentidos, yo capto la apariencia de la camisa, las camisas del mundo sensible. Pero por la razón, yo capto las ideas, ¿no? Es decir, podríamos hacer acá, los sentidos me llevan a la apariencia y la razón me lleva a las ideas a contemplar la verdadera realidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que para Platón los sentidos nos llevan a acceder a la sombra de la realidad y la razón a la verdadera realidad. O sea, acá está la doxa, la opinión, y acá está la episteme. Recordando esto, la pregunta es muy sencilla. Es más, quería anotar que esta diferencia, sentidos, apariencia, razón, verdad, ya está en Parménides, como lo vimos en la semana antepasada. Les decía que con este conocimiento ya es mucho más sencillo determinar cuál es la clave correcta. Porque Luisa nos comenta la pregunta, su experiencia profesional le ha enseñado que los datos sensibles son una sombra de la realidad, un obstáculo para alcanzar el conocimiento verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Que, dice, de lo anterior se deduce que Luisa considera que para alcanzar la verdad debemos rechazar la existencia de las ideas, no porque las ideas son la verdadera realidad. Seguir la experiencia sensorial, no porque los sentidos nos llevan al error. Estudiar las obras de Platón, quizás, pero la clave correcta es la de ver más allá de las apariencias. 2. Pedro es un ferviente católico que muchas veces mantiene discusiones sobre la existencia de Dios con su hermano Manuel, quien es un reconocido físico. O sea, Manuel, le insiste en que Pedro jamás llegará al conocimiento de la realidad inteligible del mundo de las ideas. De acuerdo a la alegoría de la línea de Platón, ¿en qué grado del conocimiento se ubicaría Pedro? A ver, jóvenes, la alegoría de la línea asume la distinción ontológica de mundo sensible y el mundo de las ideas. Asume esta distinción. Muy bien. Sin embargo, ellos consideran que primero están las sombras o reflejos. Esto va a ser como una ascensión en el conocimiento. Las sombras y reflejos. Luego están las cosas.
Luego están los objetos lógicos y matemáticos. Luego están las ideas. ¿Cómo yo accedo a las sombras? Con mi imaginación. ¿Cómo yo accedo a las cosas? Con mi creencia. ¿Cómo yo accedo a los objetos lógicos y matemáticos? Con la razón discursiva, dice Platón. ¿Y cómo yo accedo a las ideas? Con mi intelección. Bueno, esta es otra manera de decir que acá está la doxa y acá está el episteme. Sino que, como se habrán dado cuenta, la alegoría de la línea divide la doxa en sombras y reflejos y cosas, imaginación y creencias, y el episteme en matemática y filosofía. Profesor, no entiendo qué quiere decir con eso. Por ejemplo, una persona hace con las manos la figura de un conejo, proyecta luz y yo veo la sombra de un conejo. O sea, no existe ese conejo, yo estoy imaginando que esa sombra es la proyección de un conejo. Pero luego, caminando por una granja, veo un conejo en el mundo sensible. Estoy en la creencia. En el primer punto estaba en la imaginación. Después, cuando yo capto un número y, por ejemplo, digo, he visto un conejo, una vaca, una ardilla, alguien me podría decir, ¿pero qué te refieres con uno? Al número matemático. Bien, me podría decir esa persona, ¿pero tú alguna vez has percibido el número 1? No, le diría yo, pero lo he entendido por mi razón. Ahí está la episteme, ¿no? Por la razón yo voy a acceder a los objetos lógicos y matemáticos. Nunca he visto un número 2 caminando por el parque, pero entiendo que es el número 2 por mi razón. Pero luego, después de haber visto a todos los conejos, yo voy a captar la idea de conejo. Y eso lo hago por mi intelecto. Y estas son los famosos 4 grados del conocimiento para Platón en la alegoría de la línea, que tiene que ver, como habrán visto, mucho con la alegoría de la caverna. Muy bien, contextualizando esto, si decimos que un físico estudia los cuerpos físicos, un físico estudia los cuerpos físicos. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que él está en la doxa y en el mundo sensible, porque yo accedo a los cuerpos físicos por mis sentidos. O sea, estoy en la primera parte. La pregunta es, ¿un físico imagina los cuerpos o los percibe? Los percibe. Entonces, ese físico, por ende, está en la creencia, en ese grado del conocimiento. Y por eso la clave es la alternativa B. La pregunta número 3 nos dice, María manifiesta en su ser la agresividad y el deseo de lucha o poder. Por eso, cuando una persona sufre injusticia, María lucha más ardientemente y con más fuerza y vehemencia que cuando sabe que la razón no está de su parte. Su virtud está asociada a la fortaleza o valor. La forma de actuar de María concuerda con la concepción platónica del alma. Para conocer la concepción platónica del alma tenemos que leer el Fedro y concentrarnos sobre todo en la alegoría del caballo alado. Platón dice, imaginemos un auriga, un cochero, un jinete que está manejando una carroza y tiene 2 caballos. Un caballo de color blanco que sigue lo que el jinete dice, izquierda, derecha. En cambio, un caballo de color negro que quiere hacer lo que le da la gana. O sea, de pronto ve un río y él quiere llevar a la carroza donde él quiere. Platón, con estos 3 elementos, el jinete, caballo blanco y caballo negro, está haciendo referencia a las 3 partes del alma. El jinete es la parte racional, el caballo blanco la parte irascible y el caballo negro la parte concupiscible. Para Platón, una persona que se lleva por sus sentimientos es una persona que el caballo está conduciendo la carroza. En cambio, una persona ordenada, racional, es el que el jinete determina a dónde va la carroza. Esta alegoría que les he contado tiene que ver con las 3 partes del alma que vamos a escribir en la siguiente pizarra, ¿no? Tenemos, primero, jóvenes, el alma racional. Luego tenemos el alma irascible. Y finalmente tenemos el alma concupiscible. Alma racional está en el cerebro, como dice su separata, pero está sobre todo el intelecto. Alma irascible está en el pecho o en el tórax y está la ira, la voluntad, la ira y la voluntad. Y en el alma concupiscible están los deseos, las pasiones y placeres. Por ejemplo,
¿Qué parte del alma debe gobernar a las otras para Platón? El alma racional. Sucede que estoy haciendo una dieta, no sé, el médico me ha dicho que no coma muchos dulces, pero veo un panetón en mi casa, deseo comer el panetón. Si para Platón tú cedes a tu deseo, el alma concupiscible gobierna tu alma, pero si tú por un proceso racional entiendes que eso está mal para ti, el alma racional controla, ¿no? O sea, eso es lo que se llama una ética racional, considerar que la razón es la facultad que te lleva a ser una buena persona. Ahora, cada alma para Platón tiene una virtud. ¿Cuál es la virtud del alma concupiscible? La templanza. ¿Qué es la templanza para Platón? Dominar nuestros deseos. El alma irascible tiene como virtud la valentía. Enfrentar cosas injustas, tener la valentía. Pienso que el gobierno no está haciendo bien las cosas, como ocurre en Chile, y tener la valentía de ir a la calle a protestar. Los policías están actuando a veces de manera violenta, sí, pero debo tener la valentía, mi alma irascible, debo tener la voluntad de luchar. Y la virtud del alma racional es la prudencia. La pregunta es la siguiente. María, ¿con qué parte del alma se identifica? Leamos esto. María, más ardentemente y con fuerza, su virtud está asociada a la fortaleza y el valor, ¿no? Desde luego, María está privilegiando el alma irascible. Acá está María. Y por eso la clave es la alternativa C. Pregunta número 4. Ricardo se ha dado cuenta de que no puede confiar en sus sentidos, dado que muchas veces lo han engañado. Por ejemplo, cuando despierta, cree ver a una persona en la ventana de su habitación, pero solamente eran sombras que proyectaba un árbol que está junto a la casa. Por ello, cree que el conocimiento auténtico solo puede encontrarse en un lugar distinto al mundo material. Este pensamiento concuerda con la nociología filosófica de esta pregunta se parece mucho a la pregunta 1, jóvenes. ¿Por qué? Porque está suponiendo que los sentidos te llevan al error, lo que quiere decir que en el mundo material no está el verdadero conocimiento y que más bien la razón te lleva a la verdad, lo que supone que un conocimiento correcto amerita contemplar las ideas. Es como en la película Matrix o Matrix, si no la han visto pueden buscarla. El Neo, el personaje, se da cuenta de que toda la realidad es un software, un programa, o sea, no existe la realidad. Pero claro, nuestros sentidos nos hacen creer que existe la realidad. Esta idea, razón, verdad, sentidos, error, desde luego hace referencia a Platón. Y por eso Platón es la clave, ¿no? A la nociología platónica. Profesor, ¿y por qué no podría ser Aristóteles? Porque Aristóteles no desprecia los sentidos, por el contrario, para Aristóteles el conocimiento empieza con los sentidos. Una frase conocida de Aristóteles es, nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Entonces, Aristóteles revalora los sentidos y por eso no podría ser nociología aristotélica. Hay algunos que afirman, dice la pregunta 5, como los megáricos, que solo se tiene potencia para actuar cuando se actúa, y cuando no se actúa no se tiene la potencia. Por ejemplo, que el que no está construyendo no puede construir, sino solo el que está construyendo mientras construyen, y lo mismo en los demás casos. No es difícil ver lo absurdo en los que estos caen, pues evidentemente uno no será constructor si no construye, pues ser constructor es capaz de construir. Y lo mismo en las demás artes. Profesora, ¿a qué quiere hacer referencia este texto? No me queda muy claro. A ver, Aristóteles está haciendo una diferencia entre la potencia y ejercer la potencia. Pongamos el mismo caso de Aristóteles. El constructor. El constructor es aquel que es, podríamos poner acá, capaz de construir casas. Obviamente yo no llamaría constructor aquel que no ha construido buenas casas. De la misma manera, dice Aristóteles en Ética Nicómaco, yo no llamo justo a quien no realiza acciones justas, ¿no? Entonces, esto es verdad, pero esto no quiere decir, y acá está el error de los megáricos, esto no quiere decir que todo el día el constructor construye casas. Por ejemplo, un constructor, un albañil peruano trabaja 8 horas, de 8 a 4 de la tarde. Bien. Llega a su casa. En su casa, de 5 de la tarde a 10 de la noche, no está construyendo casas. Yo por eso, dice Aristóteles, ¿le quitaría el estatus de constructor? No. Entonces, el problema de los megáricos,
¿no? Acá vamos a poner el error de ellos, es creer que cuando el constructor está en su casa, o sea, no está construyendo, como no construye, eso les lleva a decir que no tiene la potencia de construir. Entonces, ¿cuál es la clave de la alternativa, de la pregunta número 5? La potencia se posee cuando se puede ejercer, eso es verdad, pero se posee. Miren, Aristóteles es muy fino con las palabras, se posee. Eso no quiere decir que si yo tengo la potencia de algo, todo el día ande haciendo ese algo. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, soy un profesor. ¿Por qué profesor? Usted dice eso, porque yo tengo la capacidad de ejercer la docencia, enseñar. Muy bien, pero los sábados en la tarde estoy con mi hija, juego fútbol, hago otras cosas. No es que todo el día ande enseñando. Entonces, ¿qué diría un megárico? Ah, como no enseña, no tiene la capacidad. No, yo tengo la capacidad y es verdad, pruebo ejerciéndola, pero eso no quiere decir que todo el día esté ejerciendo la docencia. Entonces, la alternativa es la clave A. La pregunta número 6 dice, jóvenes, a medida que la vida avanza, las personas se plantean diferentes objetivos según su visión y sus intereses. Algunos se cumplen y otros simplemente no, pero lo que nos enseña esto es que debemos fijarnos objetivos para llevar a cabo el cumplimiento de planes futuros. Esa idea se puede relacionar con la causa aristotélica conocida como, personas se plantean objetivos. Les pregunto a ustedes que aproximadamente tienen 20 años. ¿Cuáles son sus objetivos a los 20 años? Ingresar a San Marcos, profesor. Muy bien, cuando ingresen a San Marcos, van a querer dentro de San Marcos ser buenos profesionales. Estar en el quinto superior, ser uno de los más destacados de su año de ingreso. Muy bien, 25 años egresan de la universidad. ¿Qué van a querer? Estabilidad económica. Estar en un trabajo en planilla, ganar, digamos, cierto sueldo que le permite tener una vida tranquila. 30 años, quizás ya van a querer establecerse, ¿no? Pareja estable. 35 años, si ya son padres, van a querer ser buenos padres. Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos planteando fines a lo largo de la vida y nuestros fines van cambiando, eso sí, pero eso prueba de que todos tenemos fines, tenemos objetivos, podemos decir ahora. ¿Y eso con qué causa de Aristóteles se relaciona? Con la causa final, ¿no? Por eso la clave es la alternativa C. Pregunta número 7. Platón argumentaba que las cosas son posibles a partir de la existencia de un mundo de las ideas. No obstante, para Aristóteles no es posible pensar que las cosas estén en este mundo y su esencia estén por otro. Esto porque para Aristóteles las cosas son un compuesto de materia y forma. De lo anterior podemos señalar que para Aristóteles, si yo le pregunto a Platón y a Aristóteles cuál es la esencia de un caballo, ojo, ambos, ¿qué responderían? La esencia de un caballo es la idea. En cambio, si yo les pregunto a ambos dónde se encuentra la idea de caballo, ahí comienza la diferencia, porque Platón me diría en el mundo de las ideas. En cambio, Aristóteles me diría que la idea de caballo está en el mismo caballo. Es decir, las ideas para Platón son trascendentes. ¿Qué quiere decir? Que la idea de caballo trasciende al caballo, no está en el mismo caballo, se encuentra en otro mundo. En cambio, para Aristóteles las ideas son inmanentes. Eso quiere decir que se encuentran en el mismo caballo, porque recordarán ustedes que Aristóteles defiende la teoría del ilemorfismo. La teoría del isomorfismo señala que las sustancias, ¿no?, las cosas, son un compuesto de materia y forma, compuesto además indesligable. Y justamente eso era lo que no entendía Aristóteles de la filosofía de Platón. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de este lapicero? Platón diría la idea del lapicero. Perfecto, Aristóteles lo sigue en eso. Pero cuando Aristóteles le pregunta ¿dónde está la esencia de este lapicero? Platón dice en otro mundo, en el mundo de las ideas. Aristóteles no entendía cómo lo que es esencia de algo, lo que lo define, la idea del lapicero, estaba en otro mundo.
Por eso Aristóteles dice que las ideas existen, sí, pero baja el mundo de las ideas y las ideas existen en la sustancia, compuesto de materia y forma. La idea de pizarra está acá, la idea de lentes acá, ¿no? Entonces, busquemos una clave afín con lo que hemos dicho. Platón argumentaba, dice, de lo anterior podemos señalar que para Aristóteles las cosas y sus esencias pueden estar separadas. No, si eso es lo que está criticando de la filosofía de Platón. La esencia es anterior, las cosas son después, eso es Platón. Primero es la idea de caballo, luego el caballo. ¿La esencia de las cosas puede estar en otro mundo? No, porque eso es lo que precisamente cuestiona. Las cosas y sus esencias no pueden estar separadas, eso es el morfismo. La pregunta número 8 nos dice lo siguiente. El señor Carlos quiere construir el segundo piso de su casa. Para ello, en los últimos 2 años, ha ido comprando los materiales. Además, tiene la idea de los compartimentos que quiere realizar. Todo lo hace con el fin de que su único hijo tenga un lugar más amplio en donde estar y deje su habitación pequeña que está en el primer piso. De acuerdo a las 4 causas de Aristóteles, lo que le faltaría es que... ¿qué le falta? A ver, 4 causas, pero estamos poniendo el ejemplo acá de construir un segundo piso. Causa material, están los materiales, cemento, concreto. Causa formal, la idea de los compartimentos, la idea del segundo piso, podríamos decir. ¿Cuál es la causa final? Que su hijo tenga un lugar más amplio. Pero en esta pregunta nos hace referencia ¿a qué? A la causa eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos están preguntando? De acuerdo a las 4 causas de Aristóteles, lo que faltaría es la causa eficiente. Entonces, veamos cuál de las alternativas hace referencia a la causa eficiente. Carlos lo piensa mejor y se muda a una casa más grande. Esto no tiene que ver con ninguna de las causas. ¿Se organizan mejor los compartimentos de las habitaciones? Tampoco tiene que ver. ¿Se contrata albañiles para empezar la construcción? Esa es la clave, porque ellos van a hacer la casa. Por ende, la alternativa correcta es la clave C. Ahora, jóvenes, nos vamos a abocar a discutir la lectura complementaria, porque es bueno practicar la lectura a fines de que en el examen de admisión, si es que probablemente les viene una lectura, ustedes tengan esta capacidad de comprender lecturas filosóficas bastante desarrollada. Esta lectura se sitúa en el contexto de la apología a Sócrates. Entonces Sócrates va a relativizar un poco la idea que tenemos de que la muerte es algo malo. Vamos a ver lo que nos dice Sócrates. Es preciso que también vosotros jueces estéis llenos de esperanza con respecto a la muerte y tengáis en el ánimo esta sola verdad, que no existe mal alguno para el hombre bueno. Sócrates decía, si alguien te hace un daño, te comete una injusticia, consuélate, porque es él quien debe sentirse mal. Padecer un mal no es algo incorrecto. O sea, que alguien engañe a otra persona, la persona que es engañada no está haciendo ningún mal. En realidad quien está haciendo el mal es la otra persona. Entonces quienes están condenando a Sócrates son las personas y los jueces. Por eso dice, no existe mal alguno para el hombre bueno, ni cuando vive ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades. Tampoco lo que ahora me ha sucedido ha sido por casualidad, sino que tengo evidencia de que ya era mejor para mí morir y liberarme de los trabajos. A ver, ¿qué quiere decir eso? Y liberarme de los trabajos, ¿no? Puede ser que la vida sea un dolor, o la vida sea hacer muchos trabajos. En ese sentido la muerte sería un bien, porque implicaría descansar y liberarme de los trabajos. Continuemos. Por esta razón, en ningún momento la señal divina me ha detenido y por eso no me irrito mucho con los que me han condenado ni con los acusadores. No obstante, ellos no me condenaron ni acusaron con esta idea, sino creyendo que me hacían un daño. Claro, quienes condenan a Sócrates pensaban que le hacían un daño, pero Sócrates dice que no, con esa visión de que la vida es dolor, es trabajo, vamos a dejar de sufrir, vamos a dejar de trabajar. Es justo que se les haga este reproche. Sin embargo, le pido solo una cosa. Esto es interesante porque ese hombre que está condenado a muerte le va a pedir a la gente que lo ha condenado una sola cosa. Y como buen padre que es Sócrates, le va a pedir una cosa para sus hijos, ¿no?
Dice, es justo que se les haga este reproche, sin embargo les pido solo una cosa. Cuando mis hijos sean mayores, atenienses, castigadlos, causándoles las mismas molestias que yo a vosotros. O sea, lo que le pide Sócrates a sus acusadores es que sean molestosos como Sócrates fue con el pueblo de Atenas. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación, dice. Molestar a mis hijos, dice Sócrates, si se preocupan mucho por el dinero, antes que la virtud, porque para Sócrates lo fundamental de la vida es ser virtuoso más que tener dinero. Por ejemplo, ¿qué más? Si se creen algo sin serlo, así como yo a ustedes los molesté, dice Sócrates. O si se fijan más en la apariencia física que en la hermosura del alma, también molestarlo, ¿no? Si hacéis esto, mis hijos y yo habremos recibido un justo pago de vosotros. Pero es ya hora, esta frase es memorable en la vida de Sócrates, ¿no? Dice, pero ya es hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Y esa lectura la prueba mucho en la última petición de Sócrates. Sócrates, antes de morir, le dice a uno de sus discípulos, dale un gallo a Asclepio. Y como nos recuerda Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos, Asclepio era el dios de la medicina. Entonces, según Nietzsche, es lo que defiende en El crepúsculo de los ídolos, Sócrates veía la vida como una enfermedad. Y como veía la vida como una enfermedad, ve la muerte como, digamos, una cura contra la enfermedad. Y por eso se dirige al dios de la medicina. Muy bien, la pregunta nos dice, de acuerdo con el texto, se puede establecer que el significado de la muerte para Sócrates es incognoscible para el ser humano y para los dioses, posiblemente, un bien al ser considerado como un gran descanso. Eso se defiende en esta parte, ¿no? Una completa paz y tranquilidad con uno mismo, no lo sabemos. Un tránsito a un lugar completamente desconocido, tampoco lo sabemos. Muy bien, jóvenes, hemos terminado esta semana 4 y les vuelvo a dar la recomendación que les di a inicio de la clase. Repasen muy bien esta semana porque en los exámenes de la pre y sobre todo en los exámenes de admisión suelen venir preguntas recurrentes de Platón y Aristóteles. Nos vemos la siguiente semana.